Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de las antípodas de dos obras diferentes. Ellas son El Marqués de Sade y Agustín Yáñez. Estos dos autores no vivieron en el mismo tiempo ni en el mismo lugar del mundo y podríamos decir que incluso no compartían casi nada. Habrá quien podrá pensar que estoy bastante loco por tratar de unir estas dos obras. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pero el punto principal es que estos dos autores, a pesar de sus grandes o enormes diferencias, tanto en sus formas de vida como en sus criterios de percepción, es que los dos tratan de hablar de un solo tema de una manera bastante incisiva, y este es la religión. Ambos nos cuentan cómo es su entorno religioso y cómo este entorno religioso afecta de manera positiva o negativa a sus personajes. En primer lugar, entonces, vamos a hablar del Marqués de Sade. El Marqués de Sade es un autor bastante satanizado a lo largo de la historia, tanto por las películas que han salido de él, como por todo lo que se comenta en torno a su obra. Yo insisto en que no hay como leer a los autores para tener un criterio propio y poder decir si algo es bueno o es malo para nosotros, porque siempre va a ser subjetivo. Esta obra de la que les voy a hablar es la obra principal del Marqués de Sade, o una de las más reconocidas de él, que es Justine. Y en ella narra la historia de dos niñas que se quedan huérfanas. Eran apenas unas adolescentes, hijas de un banquero parisino que muere, después muere la madre de tristeza y entonces se quedan completamente desamparadas. Cuando se sienten desamparadas, se dan cuenta de que nadie las apoya porque perdieron su fortuna también. Entonces, a donde sea que tratan de buscar apoyo, no lo van a encontrar si no es a costa o más bien a cambio de otra cosa. La hermana de Justine, que se llamaba Julieta, decide invitar a su hermana a irse por el camino del libertinaje, vender el cuerpo, encontrar hombres ricos y pues hacerse de fortunas. Y Justine decide que ella no es así, que ella va a seguir el camino de la rectitud, el camino de Dios. Entonces, ellas dos se separan y Justine empieza a padecer una serie de innumerables desencuentros con todas esas personas de las cuales ella trata de apoyarse buscando ayuda y que lo único que encuentra es que estas personas lo que quieren de ella es su virginidad. Y sin lugar a dudas, se la arrebatan de la manera más absurda. Pero es uno tras otro el personaje con el que se encuentra y con el que ocurre prácticamente lo mismo. Incluso le digo a mis amigos que el Marqués de Sade se parodia a sí mismo porque es muy frecuente esto de que le arranca la ropa. Siempre que hay un acto sexual, le arrancan la ropa al personaje, ¿no? En este caso, pues a Justine le arrancaron la ropa no sé cuántas veces, y todas esas veces, con el remedio de ropa que le quedaba, hacía un nuevo vestido. Y yo a veces me preguntaba, bueno, pues ya de tener una minifalda, ¿no? Porque de plano ya tantas veces que le han roto la ropa en una secuencia, en una misma secuencia de un mismo capítulo, digo, pues, uy, ¿cómo le habrá hecho, no? Bueno, pero el asunto no es ese. El asunto es que el Marqués de Sade aquí nos presenta un entorno en el que nos hace reflexionar y cuestionarnos sobre nuestras creencias, sobre el por qué hacemos las cosas. Y entonces está esta otra novela, que es Al filo del agua, que también es casualmente la obra más célebre del autor mexicano Agustín Yáñez, que pues de hecho es uno de mis favoritos. Y es uno de mis favoritos porque cuando yo leí esta novela, nos habla también de ese fervor religioso que existió a principios del siglo XX en un entorno de un pueblo de Jalisco donde la religiosidad estaba hasta el tope. No sé si eso sería bueno o malo, ustedes lo juzgan, pero la realidad es que se vivía una religiosidad demasiado intensa, a tal grado
de que cada día de la semana, de todos los días del año prácticamente, se tenía una actividad religiosa, a la cual Agustín Yáñez, como seguramente en su momento, o a lo mejor todavía, se le denominaban ejercicios, ejercicios y peregrinaciones. Entonces, un buen cristiano tenía que hacer sus ejercicios y sus peregrinaciones de cada semana para ser un buen cristiano. Y aquí lo interesante de esta historia es que ambos escritores nos hablan de esa fuerte fe religiosa, hablan fuertemente sobre la iglesia, pero ambos nos presentan panoramas totalmente distintos que en un punto también se enlazan. Y esto es, por ejemplo, cuando Agustín Yáñez nos presenta unos protagonistas que efectivamente siguen los dogmas al pie de la letra y parece ser que todo es miel sobre hojuelas, hasta que de repente ocurre un parricidio. Cuando ocurre el parricidio es cuando se escandaliza el pueblo, ¿no? Y este parricidio consiste en que el hijo descubre al papá que pues está a punto de robarse a una muchacha, ¿no? Pero pues el papá recién había enviudado, entonces un viudo que decide fugarse con otra mujer era terriblemente mal visto. Era una horrorosidad atreverse a hacer eso en esa época de la historia en México, específicamente en Jalisco, donde se habla de que los Altos de Jalisco eran bastante conservadores. Entonces allí es donde existe las antípodas de estos dos personajes y de estos dos autores, sobre todo porque en la penúltima página de Agustín Yáñez, que pues obviamente él fue posterior a el Marqués de Sade, decide incluir la palabra sadismo y me llamó muchísimo la atención porque tal vez sin él darse cuenta, y si es que leyó al Marqués de Sade en vida, ya no podemos preguntarle a ninguno de los dos están muertos, pero sin lugar a dudas, ese lazo debió significar una pista, porque Agustín Yáñez está bastante nutrido en su obra de simbolismos, mientras que el Marqués de Sade tiene una lectura más lineal, más básica. Incluso yo podría decir que un joven de 13, 14 años, un adolescente, podría perfectamente entender al Marqués de Sade, en tanto que Agustín Yáñez tendríamos que esperar, yo creo que hasta a una etapa madura para poder entender. Esto no quiere decir que yo estoy incitándoles a que dejen a sus hijos que lean el Marqués de Sade, pero lo cierto es que todas esas teorías y esas ideas de la obra de ambos autores pues se ven bastante interesantes desde la óptica de la comparación. Y esa fue la razón por la que hoy se las quise poner ambas en tela de juicio. Creo que el detalle más interesante de ambas obras lo van a encontrar ustedes en su lectura. Mi interés es que se atrevan a leer ambas novelas y que ustedes me comenten qué opinan respecto a este tipo de cosas, inquietudes más que nada que acabo de destaparles. Nos vemos en una próxima entrega.